Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Yo estoy mucho mejor. Creo que se entiende mejor con mi voz. Una disculpa enorme. Ayer de plano no se me cerró más la garganta. Entonces de plano no podía ni hablar. Pero pues ya estuve toda la tarde con tés de jengibre, de limón, ya saben. Y pues ya, pues vamos a tener esta clase. La otra se las vamos a reprogramar, ya les avisaremos una vez que concluya el diploma. Bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy es la evolución del sistema de partidos en México. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento, unos segundos para hacerlo. Bueno, entonces, en la primera clase de este diplomado, lo que estuvimos viendo fue lo relativo a qué son los partidos políticos, cuáles son sus atracciones semánticas, etimológicamente hablando, cuáles son sus orígenes, ¿verdad? De dónde surgen. Em, y además estuvimos hablando acerca de los sistemas de partidos políticos, ¿no? Para recapitular y recordar, estuvimos hablando de las diferencias entre un sistema de partido hegemónico, un sistema de partido único, que forman parte de sistemas autoritarios, y los sistemas de partido dominante, el sistema de partido plural y el bipartidismo, ¿no? Que son básicamente los sistemas de partido que existen en el mundo, aunque es posible que observemos otro tipo de clasificaciones dependiendo de los autores, pero esta clasificación, digamos lo que toma la clasificación base de Giovanni Sartori, que es la más consensada de cierta manera. Pero hoy vamos a concentrarnos en el caso mexicano. ¿Cuándo surgen los partidos políticos en México y cómo se forma un sistema de partidos? ¿A partir de cuándo? ¿De qué manera? ¿Y qué tipo de sistema de partido tuvimos y tenemos ahora en México, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, ay, la presentación todavía no lo logro. Aquí está. Bueno, entonces, eh, bueno, vamos a ver cuáles son los antecedentes de los partidos políticos en México. Básicamente, los partidos políticos como los conocemos actualmente y como los define, ¿no? Edmund Burke y el mismo Giovanni Sartori, no existen en México hasta el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque vamos a ver que con el partido antireeleccionista o el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, no vamos a ver eh, anteriormente partidos políticos, ¿no? Hubieron lo que se llamaban clubes políticos durante el porfiriato y eh, lo que desde la concepción amplia del partido político entendemos como el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero no estaban organizados como partidos políticos, como los conocemos actualmente, sino es como si ahora, ¿no? Pensando en el movimiento feminista, dijéramos que es el partido feminista, ¿no? Porque son como estas partes ideológicas del Estado, pero no son partidos como los concebimos ahora. Pero podemos encontrar en ese sentido, en esa idea de partido, muchos autores que se refieren al Partido Liberal y al Partido Conservador, pero lo cierto es que simplemente eran las grandes, digámoslo así, ideologías que alineaban a los diferentes caudillos, a los diferentes actores políticos, ¿no? Porque vamos a ver eh, que, pues, insisto, los partidos como tal no se forman
hasta la Revolución Mexicana y específicamente con la ley electoral de 1911. Pero, ¿cuáles son los antecedentes, no? De que encontramos sobre los partidos políticos. Pues vamos a ver que se empiezan a formar algunas ideologías en el contexto del movimiento independentista. Empieza a formarse el mito de la grandeza mexicana por parte de las clases medias, por parte de, sobre todo, quienes se conformaban la clase media, los sacerdotes y los abogados, que eran las personas cultas, estudiosas, ilustradas, que empezaron a generar, digámoslo así, pues la masa ideológica, el movimiento ideológico alrededor del movimiento independentista. Porque en realidad, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, Luis Villoro en el libro La Revolución de la Independencia de México, es que pues en realidad los criollos como tales no es que estuvieran enemistados con los peninsulares, que fuera como algo consciente, ¿no? Como una conciencia de clase, si lo utilizamos en términos marxistas. Porque en realidad, pues los criollos se ajustaban muy bien, ¿no? A las condiciones económicas, incluso recurrieron a la figura del matrimonio para los mineros, ¿no? Por ejemplo, los mineros de Zacatecas se matrimoniaban con los mineros de Guanajuato, a lo mejor los de Zacatecas eran peninsulares y los de la otra entidad eran criollos, pero para tener ventajas económicas, pues contraían matrimonio, ¿no? Eh, para ascender, ¿no? Digámoslo así, en ventajas económicas y políticas. Pero lo cierto es que los principales puestos políticos, económicos, pues sí eran ocupados exclusivamente por los peninsulares. Entonces, se empieza como a generar este mito de la grandeza mexicana, esta idea, ¿no? Y digamos, este resentimiento en contra de los peninsulares, pero a partir, ¿no? De la clase media, de los sacerdotes que no formaban parte de la cúpula del clero y de los abogados, que eran las personas ilustres. Pero bueno, algunas cuestiones que empiezan a generarse ideológicamente, ¿no? Alrededor del movimiento independentista, pues entonces tiene que ver con las guerras de masas populares, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como bandera, eh, en el contexto de la independencia, pues recordemos que Fernando VII es destronado y esto es usado como pretexto, y entonces pues es un escenario muy propicio para hablar acerca de la libertad a los esclavos y expropiación de tierras como una propaganda política, ¿no? Entonces Lucas Alamán es uno de los pues importantes ideólogos y él habla, ¿no? De esta clase proletaria contra la clase propietaria. Entonces empieza a generarse cierta conciencia de clase. Pero no existían como tal, ¿no? El clero, eh, los militares, pues eran un poderes fácticos importantísimos durante este periodo, pero no lograban formar un partido que lograra cierta hegemonía, ¿no? Como lo entendemos ahora. Durante la guerra de reforma, estos grupos políticos mostraron ser reflejo de grupos reales de poder que los armaban. Latifundistas, el clero, militares, partidos y grupos no podían imponer su hegemonía, ¿no? Lo que les decía. Entonces se quedaban en germen de Estado como parcialidades y facciones. Entonces, vean, aquí esto, bueno, aquí, para hablar de la evolución del sistema de partidos en México, les recomiendo muchísimo este libro de Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México. Pablo González Casanova, pues, fue, eh, bueno, es un sociólogo, me parece que aún no fallece, no sé si ustedes tengan información contraria, me parece que ya llega incluso a los 100 años, no sé si estoy errada, pero es un sociólogo mexicano extraordinario. Y bueno, en este libro, pues va con datos duros y todo, analizando la evolución
de los partidos políticos de México y del sistema político mexicano. Pero entonces vean aquí cómo Pablo González Casanova nos habla, ¿no? De que estos grupos en realidad se quedaban en parcialidades y facciones, un poco haciendo alusión eh, a lo que les comentaba ayer, bueno, el lunes, sobre la diferencia, ¿no? Entre un partido político que apela a ideas o principios abstractos y estos grupos de poder que son armados por latifundistas, el clero, militares, pero que se quedan en parcialidades y facciones, ¿no? Durante la República Restaurada, las clases aliadas empiezan a chocar, ¿no? Porque durante el movimiento independentista, los grupos principales de poder, ¿no? Pensemos en los latifundistas, el clero, los propios militares y la clase media, pues todos se aliaron en un momento porque se dieron cuenta de que les convenía separarse de la corona, independizarse, ¿no? Había muchísimas reglas irracionales, leyes irracionales, decretos reales irracionales que impedían pues la libertad de comercio de alguna manera, por ejemplo, para los grandes latifundistas, los grandes mineros, y, y la corona exigía el monopolio de muchas actividades económicas. Entonces hay un momento en que se dan cuenta de que es importante aliarse, ¿no? En contra de los peninsulares. Pero durante la República Restaurada, todas estas clases que en un momento dado eran aliadas, empiezan a chocar, ¿no? Y bueno, empezamos a ver también, ¿no? Este choque que va a ser permanente entre los liberales y los conservadores, ¿no? Desde el inicio de nuestro país vemos esa gran pugna por quienes querían instaurar una monarquía y un gobierno centralista y por quienes aspiraban a una república liberal federalista. Y bueno, durante el porfiriato es bien importante tener en cuenta, ¿no? Pensando en lo que se denomina como la tecnología del poder, que Porfirio Díaz es el primero en establecer cierta hegemonía política de clase. Esto no se había logrado desde la independencia, ¿no? Habíamos visto alianzas temporales que iban y venían, se destruían, chocaban, muchísima inestabilidad, ¿no? Con Juárez vemos cierto intento, ¿no? De lograr estabilidad política, pero pues sabemos cómo termina, ¿verdad? Pero lo cierto es que con Porfirio Díaz es el primero en establecer la hegemonía política de clase. Y bueno, Porfirio Díaz permitía la existencia de clubs políticos siempre y cuando fueran amigos de la dictadura, ¿no? Entonces no eran organizaciones estables. Porfirio Díaz podía destruir a estos clubes políticos, desintegrarlos, si no eran afines a la propia dictadura. Y a todos aquellos que eran opositores al régimen, o los exiliaba o pues los fusilaba, ¿no? Eh, o los encarcelaba. Entonces no había oportunidad para crear un partido como lo conocemos ahora, opositor, ¿no? Pero vean algo muy, muy interesante que nos refiere Pablo González Casanova en este libro, es que pues cuando empieza a envejecer la clase política de Díaz, que es la primera en establecer esta hegemonía política, justo Sierra se da cuenta de que es necesario pensar en la creación de un partido de Estado, de un partido oficialista que pueda relevar a la clase política envejecida ya de la dictadura porfirista. Y propone desde 1892, la creación de un partido de Estado a través de la Unión Liberal. Pero la dictadura de Porfirio Díaz era bastante personalista y no le hizo caso, evidentemente, a esta visión de Justo Sierra, que después retomaría Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Para la formación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario. Pero bueno,
Entonces, esos son algunos antecedentes, ¿no? De la formación pues, de algunas tendencias ideológicas, movimientos, fuerzas políticas en el contexto de la independencia y durante la dictadura porfirista. Pero, insisto, como tal, como los definimos en la modernidad, los partidos políticos surgen propiamente en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Se van creando estos grupos políticos para luchar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, uno de los primeros partidos políticos, algunos hablan de que fue el primer partido político propiamente hablando, el partido antirreeleccionista de Madero, pero no estoy tan segura de eso. Años antes ya se había formado el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, que, pues como ustedes saben, empezaron a radicalizarse las ideas de Ricardo Flores Magón, de los hermanos Flores Magón, porque formaban parte de la Unión Liberal, ¿no? De este grupo de liberales eh, que eran en un inicio moderados, pero una vez que empieza a conocer de las ideas anarcocomunistas, empieza a radicalizarse para conformar el Partido eh, Liberal Mexicano, ¿no? Con ideas anarcocomunistas. Y años más tarde se funda el Partido Antirreeleccionista de Madero, y bueno, es a partir de este partido que va a competir, ¿verdad?, por la presidencia de la República, pero sabemos que es encarcelado y bueno, es ahí cuando se da cuenta Madero que no podrá competir limpiamente con Díaz, a pesar de que él había prometido en esta famosa entrevista, Krillman, ¿verdad? Que México ya estaba listo para la democracia y que iban a haber elecciones limpias. Pero Madero se da cuenta que por la vía institucional no sería posible derrocar a este dictador y pues bueno, eh, redacta, ¿no?, el plan de San Luis Potosí. En fin, no vamos a detenernos en la Revolución Mexicana. Lo que nos interesa para fines de este diplomado, de esta sesión, es que en el contexto ya de la Revolución Mexicana, del el derrocamiento de Porfirio Díaz, se regulan por primera vez los partidos políticos en 1911. Y vean ustedes que esta ley electoral de 1911 va a ser muy flexible para la creación de los partidos políticos. Se necesitaba simplemente una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva y un programa político. Y ya estaba. Entonces, pues era muy, muy fácil hacer un partido, ¿no? Y vamos a ver que en ese sentido empiezan a proliferar muchos partidos políticos, ¿no? Uno de los más importantes, liderados por los caudillos de la Revolución Mexicana, va a ser el Partido Liberal Constitucionalista, al amparo de Carranza, Obregón y Pablo González. Pero bueno, como ustedes saben, eh, había una fuerte tensión, rivalidad entre Carranza y Obregón. Carranza no quería que Obregón lo sucediera en el poder político, que fuera el siguiente presidente. Y entonces, en 1917, Carranza crea el Partido Cooperatista Nacional, ¿no? Un poco para mostrar esta división y una forma de presionar, de ejercer presión para que Obregón no se lanzara como el candidato a la presidencia. Pero, ¿qué ocurre? Que a Obregón no le importa esto y se lanza él, vean qué interesante, se postula él de manera independiente. Vean que desde la ley electoral de 1911 estaban permitidas las candidaturas independientes. Pero ¿qué pasaba? Pues que no se usaban de manera común, no era una práctica cotidiana, porque pues en realidad era muy fácil crear un partido político.
pero aquí la estrategia de Obregón fue lanzarse, aunque esta candidatura de 1920 que logra Obregón, que se lanzó a sí mismo, pues fue apoyada por todos los partidos, ¿no? El Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán, por ejemplo. Entonces, pues en realidad el plan de Carranza no tuvo mucho éxito. Como un dato muy importante, tenemos que en 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, que en la sesión anterior estuvimos mencionando, que este partido, pues si lo vemos así, va a ser como de los más antiguos y de alguna manera, pues estables en la historia moderna de México. El problema fue que solo estuvo legalizado por cortos periodos de tiempo y de manera aceptada ya oficialmente, legalmente, hasta 1977. Entonces, siempre estuvo en la clandestinidad y además, ahorita vamos a ver cómo, pues en realidad no tuvo un origen obrero, como sí lo tuvieron los partidos comunistas de otros países del mundo, porque pues eran expulsados, fueron expulsados de los principales sindicatos quienes pertenecieran al Partido Comunista Mexicano. Esto por una estrategia de hegemonía de los caudillos, ¿no? Vamos a ver que sobre todo de Lázaro Cárdenas, de quienes estaban más alineados programáticamente a la izquierda mexicana, pues vamos a ver que fue una estrategia de Lázaro Cárdenas cooptar, ¿no? Tener dentro de sus filas a todos los sindicatos obreros. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. eh, es bien importante, ¿no? La creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, el primer antecedente de lo que hoy conocemos como el PRI, eh, se da en el contexto del asesinato de Obregón. Recordemos entonces que Obregón se lanza a la candidatura a la presidencia en 1920. Después de su periodo lo sucede Plutarco Elías Calles y Calles cambia la constitución para permitir la reelección posterior de Obregón, que gana las elecciones en 1928 y es asesinado al siguiente año en el contexto de la Guerra Cristera, en el contexto también de un importante encono que existía con la familia revolucionaria, con los principales caudillos de la revolución, que estaban muy molestos porque Calles y Obregón habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Vean ustedes, esto es muy interesante y siempre lo resalto cuando en las clases donde hablamos de la reelección legislativa, vean que en la Constitución de 1917 se contemplaba la reelección legislativa y municipal. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la única prohibición que existía entonces era para la reelección presidencial, ¿no? Entonces, este famoso lema que se hizo famoso por Madero, pero que fue usado por el mismo Díaz en contra del Lerdo de Tejada, sufragio efectivo no reelección, en realidad, pues aplicaba únicamente para la presidencia de la República, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que después del asesinato de Obregón, ¿no? Y de este gran encono que se dio por la traición de estos principios, el principal fin de la Revolución Mexicana, que era evitar la reelección presidencial, pues se vuelve a reformar la Constitución para prohibir, ahora sí, de nuevo, la reelección presidencial, pero de ahí se agarró Calles para prohibir también la reelección legislativa y la reelección municipal. ¿Por qué? Porque pues ya empieza a tener esta visión hegemónica, ¿no?
después del asesinato de Obregón, pues va a crear el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser un partido de partidos, ¿no? Como les decía, era muy sencillo hacer un partido político, y entonces, pues todos los caudillos empezaron locales, ¿no? Los caudillos, los caciques locales, pues les hizo muy fácil empezar a hacer sus propios partidos políticos. ¿Y qué es lo que empezó a ver? Pues después del asesinato de Obregón, se dio cuenta Calles que se necesitaba institucionalizar la pugna por el poder político, que no podía ser, no podía seguir siendo a partir de balazos, a partir del derramamiento de sangre, porque así se estaba dando en todo el país, ¿no? A nivel local, a nivel de federal, que a partir de balazos se quitaba a quien estuviera en el poder si no le parecía a cualquier otro grupo con cierto poder, ¿no? Eran estos políticos bandoleros. Entonces, lo que Calles se da cuenta es que es necesario institucionalizar y poner a todos en orden, ¿no? Ponerlos en cintura, a todos estos partidos políticos que se generaran. Entonces, el Partido Nacional Revolucionario va a tener tantos militantes políticos a lo largo de su historia porque cooptó, alineó a todos los partidos políticos producto de la Revolución Mexicana, ¿no? En 1900, entonces vean, ¿no? Es una estrategia para consagrar esta tecnología del poder que empieza con Juárez, que Porfirio Díaz perfecciona y pues Plutarco Elías Calles termina institucionalizando, ¿no? Vamos a ver que todo este siglo XX va a ser un siglo de institucionalización de este partido oficialista. En 1938, Lázaro Cárdenas le va a cambiar el nombre al Partido Nacional Revolucionario, al Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. ¿Por qué hace esto Lázaro Cárdenas? Con la finalidad de darle voz, ¿no? A movimiento de izquierda. Entonces, va a ser ahora un partido de sectores y va a estar dividido en tres sectores: el sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Y entonces, pues todos los sindicatos obreros pertenecían a partir de 1938 al Partido de la Revolución Mexicana, alineados a Lázaro Cárdenas. Entonces, por eso es que el Partido Comunista Mexicano en realidad no tenía una base obrera, sino llena pues de intelectuales, líderes estudiantiles, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, recordemos, ¿no? Que el mismo Lucio Cabañas, como líder de la Escuela Rural Ayotzinapa, pues formó parte, ¿no? Del Partido Comunista Mexicano, después de salir de la Liga de Jóvenes eh, locales, ¿no? Entonces también había estas ligas locales, eran otros términos para hablar de los movimientos políticos de la época. Y bueno, en 1939 es muy relevante también la creación del Partido Acción Nacional, que se va a convertir, básicamente va a ser el partido cristiano democrático en el país, ¿no? Eh, Se va a convertir en el principal partido opositor y junto con el PPS, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se van a convertir en los partidos políticos de más largo alcance, ¿no? Que sobreviven más allá de una elección. Porque vamos a ver que van a existir como existen ahora, ¿no? Pensemos en el PES, pensemos en los partidos que se crearon en los últimos 5 años en nuestro país a nivel nacional. Pues a lo largo de la historia vamos a encontrar una gran cantidad de partidos políticos que se crean y se desarman a partir de intereses electorales, ¿no? Pero
el PAN, entonces el PPS y el PAN son los partidos políticos más estables a lo largo del tiempo. Vean ustedes que el PPS, bueno, pensando en el concepto del que hablábamos en la sesión pasada, este primer el sistema, digamos, lo de partidos, ¿no? Pues en realidad ideológicamente no estaban tan separados del Partido de la Revolución Mexicana y no van a estar tan separados del PRI, sobre todo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Pablo González Casanova refiere que va a ser eh, el partido de priistas para oponerse al PRI, ¿no? Entonces, por eso nadie dudaba de que el PAN realmente tuviera la cantidad de militantes que se iba pidiendo a partir de 1946, en donde empieza a endurecerse los requisitos para conformar un partido político. Pero entonces el PAN en realidad era como este partido testimonial creado por el partido oficialista para legitimar el régimen, ¿no? Pero el verdadero partido de oposición, sobre todo, va a ser el Partido Acción Nacional, porque el PPS, pues, en repetidas ocasiones va a ratificar el candidato oficialista, ¿no? Entonces el PAN va a ser uno de los principales partidos opositores y que con el tiempo empieza a ganar algunos gobiernos locales. Aquí podemos ver, eh, bueno, aquí les traía para mencionarles cuáles fueron bueno, ahorita se los digo, los primeros lugares en donde empezó a ganar el PAN en municipios y que en un primer momento no se lo reconocía el partido oficialista, y es aquí donde empieza el PAN, ¿no? A realizar diferentes protestas, a exigir cierta justicia electoral, por decirlo de alguna manera, que evidentemente no existió hasta pues en 1996, básicamente, que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque los colegios electorales y las reclamaciones que se hacían ante los colegios electorales, pues eran una clase de teatralidad, ¿no? En realidad, pues no resolvían legalmente nada, pero pues el PAN va a ser muy importante porque es uno de los partidos que empiezan a demandar pues medios de impugnación, el respeto a las elecciones, empiezan a denunciar los diferentes fraudes electorales. En 1946, Manuel Ávila Camacho vuelve a cambiar el nombre del partido oficialista y se consagra ya como PRI, ¿no? Como lo conocemos actualmente. ¿Por qué le cambió el nombre y cuál fue el cambio sustantivo de esa transformación de 1946? Pues sacar, ¿no? La izquierda radical, el ala radical de izquierda que había traído y que había incorporado Lázaro Cárdenas al partido oficialista. Y bueno, con Manuel Ávila Camacho también hay una idea de seguir fortaleciendo esta idea de calles, de lograr la hegemonía partidista, y empieza, vean ustedes, en 1946, como les decía, hasta ese momento era posible registrar candidaturas independientes, pero en 1946 se aprueba una reforma a la ley electoral que establece el monopolio de los partidos políticos a nivel federal. Y se empezaron a endurecer los requisitos para crear un partido político. Entonces, un partido debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación, pues antes no era un procedimiento tan formal. Se necesitaba, vean esto, la afiliación de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades federativas, además de contar con un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de ellas. Para las elecciones de 1947, ningún partido político logró, salvo el PRI, logró esta cantidad de afiliados que exigía la ley. Entonces vamos a ver como una práctica recurrente del partido oficialista violar las normas que ellos mismos crearon para no terminar eliminando
a la oposición. O sea, el sistema político mexicano necesitaba cierta oposición, pero no tanta. O sea, se necesitaba para decir que era un régimen democrático. Pero entonces empiezan a sentir, ¿no? Cierto peligro, aumentan los requisitos, pero ningún partido logra 30,000 ciudadanos en 2/3 de las entidades federativas. Y como una excepción, una concesión, se permite solo por esa vez disminuir el requisito y se registran 10 partidos políticos, porque solamente el PRI logra ese número de afiliados. Y ya con las reglas establecidas, ¿no? Ya después de esta excepción que se realiza en 1947, de 10 partidos que logran el registro, en 1952 disminuyen de manera sostenida a 5 partidos políticos. Todavía en 1954 se hace otra reforma que eleva aún más los requisitos de 10,000 afiliados a 75,000 afiliados en 2/3 de las entidades y con un mínimo de 2,500 afiliados en cada una. Entonces, vean, ¿no? Que realmente era imposible crear una oposición al régimen hegemónico que estaba siendo construido y solidificado reforma tras reforma, ¿no? Entonces vean que o sea, básicamente ningún partido político había alcanzado una curul de oposición hasta la reforma de 1963, en que se instaura esta figura del diputado de partido. Y entonces vean, nada más para dimensionar la ausencia de oposición política, de 1955 a 1965 solo existieron 32 curules de oposición, el 6,2%, ¿no? Entonces entendemos de qué manera funcionaban las cosas. En 1963 se da aquí por ejemplo viene un cuadro muy interesante, este sí se los quiero referenciar un poco. Aquí viene un cuadro muy interesante de cómo fue ganando poco a poco el PAN. Curules, déjenme lo encuentro, porque se los quería referenciar. Bueno, aquí también viene algo muy importante, ahorita se los menciono, pero ay, espérenme, lo debí de haber. Bueno, no sé si hasta aquí en lo que encuentro esto alguien quisiera comentar algo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún complemento? Quiero encontrar esta tablita porque en realidad está fabulosa. Bueno, en este libro también pueden encontrar los partidos políticos de México, algunos datos básicos, y pueden ver ustedes los bueno, diferentes datos importantísimos que fue capturando. Aquí está, Pablo González Casanova en esta obra. Entonces vean esto, vean, los diputados del Partido Acción Nacional, que fue el primer partido en lograr diputados por mayoría relativa, me llamó mucho la atención algo que ahorita les comento, pero vean, este cuadrito nos dice que de 1943 a 1946 el PAN tuvo 0 diputados, ¿no? De 1946 a 1949 tuvo 4. Pero vean, viene aquí un asterisco y se dice que uno de ellos fue expulsado del PAN. Entonces se quedó
con 3 diputados del PAN, ¿no? El otro se quedó como diputado sin partido. Vean que de 1949 a 1952 tiene otros 4 diputados de mayoría relativa y de 1952 a 1955 tiene 5, luego tiene en el siguiente trienio 6, de 1958 a 1961 logra 6, pero aquí vienen otros 2 asteriscos y vean que 2 rechazaron su cargo como protesta del partido por fraudes electorales y los otros lo aceptaron y fueron expulsados del partido. O sea, que en esta elección legislativa hubieron pues muchos fraudes electorales y la postura del PAN fue rechazarlos a manera de protesta. Y 2 de estos diputados dijeron, no, yo no voy a renunciar a mi curul. Y fueron expulsados del partido y se quedaron como diputados de partido. Diputados sin partido en la Cámara de Diputados. Después, en el siguiente trienio, tienen 5. Y una vez que se incorpora esta figura del diputado de partido, empieza a aumentar sistemáticamente el número de diputaciones del PAN, ¿no? Entonces, vean que empieza de 1964 a 1967 a tener 20 y luego 20, 20, 25, 20, 39, alcanzando su número de diputaciones más alto de 1982 a 1985 con 50 y 32 de 1985 a 1988. Y bueno, también tuvo de mayoría relativa, pero fueron muy pocos, ¿no? Aquí también se van diciendo cuántos de estos eran de mayoría relativa. Pero bueno, entonces vean qué complejo era nuestro sistema político. Entonces, de 500 diputados, pues el PAN en su momento más importante solo tuvo 50, ¿no? De 500 diputados, solo 50 eran de oposición del Partido Acción Nacional. Y bueno, entonces les recomiendo mucho adquirir este libro de verdad, porque tiene datos muy buenos y aparte el análisis de Pablo González Casanova es extraordinario. Como sociólogo, pues es muy bueno. Ok, y luego, bueno, además fue rector de la UNAM y fue impulsor del EZLN, etcétera, varias cosas interesantes. Entonces, vean que de 1964 a 1976 se estabiliza a 4 los partidos políticos, PRI, PAN, PPS y el PAN. En 1976 viene pues la primera gran crisis del sistema político mexicano. El PAN no logra consenso para postular candidato a la presidencia y solo se postula el partido oficial con la anuencia del PPS y del PAN a López Portillo. Entonces, vean que el Partido Comunista Mexicano lanzó a Valentín Campa, que muchos votos fueron anulados porque muchas personas votaron por Valentín Campa como un candidato no registrado, pero aquí todavía no era legal el Partido Comunista Mexicano y entonces pues su candidatura pues fue de chocolate, por decirlo de alguna manera. Pero vean que la abstención en esta elección creció 9 veces y los votos nulos 5. O sea, ya la credibilidad del sistema político mexicano estaba por los pisos. ¿Cuándo empieza esta gran inestabilidad, este gran descontento? Pues después de 1968, las cosas empiezan a ponerse muy difíciles. O sea, imagínense que el Estado mexicano asesina a los estudiantes y pensaba que con esto iba a contener las aspiraciones democráticas de los jóvenes de pues los diferentes pugnas de oposición, pero todo lo contrario, ¿no?
se calman por un tiempo, pero evidentemente después de gran y semejante trauma, pero a partir de ahí empieza a diversificarse las diferentes vías para luchar en contra del régimen. E incluso se radicalizan. O sea, pensemos, ¿no? En la creación del Partido de los Pobres, ¿no? Eh, eh, las guerrillas, el contexto de la guerra sucia, eh, empiezan a radicalizarse si, si el régimen no da vías institucionales para la participación política, empiezan a radicalizarse los principales líderes estudiantiles y políticos de izquierda del país. Entonces, en un contexto en el que solo hay un candidato a la presidencia, pues la gente se abstiene de votar y los votos nulos crecen. Entonces, ante esta crisis política del sistema, es que se convoca a una importantísima reforma electoral que por algo, ¿no? Los transitólogos, los teóricos que hablan de la transición democrática en México, visualizan 1977 como esa fecha clave en que empezó a transitar México la democracia, ¿no? Con pues las propuestas de Jesús Reyes Heroles como el gran ideólogo de esta reforma. Y para los fines de esta asignatura, de esta clase, lo que importa, además de que con esta reforma de 1977 se incorpora el principio por primera vez de representación proporcional, 100 diputaciones de representación proporcional, por fin va a crecer la oposición, se constitucionaliza la figura de los partidos políticos, se les define como entidades de interés público y se flexibilizan los requisitos para registrarlos. Se cambia la figura del registro condicionado, es decir, que cualquier organismo político con 4 años de actividad podía registrarse y una vez pasado el proceso electoral se iba a condicionar el registro si alcanzaran mínimamente el 1.5% de la votación, además de contar con los documentos básicos. Entonces, empiezan a cambiar las cosas paulatinamente en el país, al menos hablando de la democracia procedimental, porque obviamente sabemos que a pesar de los grandes cambios en materia electoral, todavía tenemos una gran cantidad de problemas estructurales de desigualdad, pobreza, desempleo, etcétera, violencia, feminicidios y una larga lista, ¿no? De problemas que todavía no podemos solucionar en nuestro país. Pero al menos las cosas empiezan a cambiar desde el punto de vista de la democracia procedimental. Por eso se habla, ¿no? Del 77 como esta fecha clave de la transición democrática en México. En 1982, vean esto, es muy interesante y es algo que refiere Pablo González Casanova. Miguel de la Madrid obtuvo el porcentaje más bajo de votos que hubiera tenido cualquier candidato oficialista desde Porfirio Díaz y Madero, que vean que Porfirio Díaz en la última elección que tuvo ganó con 98.93% y Madero con un 99.96% en la primera elección, ¿no? Cuando se volvió presidente. Entonces, esa tabla también viene aquí, está muy buena, y aquí podemos ver con qué porcentaje ganó cada uno de los presidentes. Entonces, sí era algo sintomático, ¿no? Que por primera vez en la historia del país, un candidato oficialista obtuviera el 70.99% de los votos. Obviamente este dato ahora es muy alto, pensando en el porcentaje de votos con los que ganan actualmente los presidentes. Pero en ese momento, que ganaban casi con el 100%, pues fue bastante sintomático. Entonces, aquí están estas tablas que les recomiendo
revisar cuando adquieran este libro, que por parte de este diplomado, la coordinación de este diplomado, se les recomendamos adquirir de verdad como una de las bibliografías fundamentales. Entonces aquí pueden ver, Carranza ganó con el 98%, Obregón con el 95%, Calles con el 84%, no era tan querido Calles, Obregón con el 100% en 1928, Ortiz Rubio con el 93%, Cárdenas con el 98%, Ávila Camacho con el 93%, y bueno, Miguel Alemán con el 77.90%, Ruiz Cortines 74%, López Mateos, vean que era más querido con 90%, Díaz Ordaz con 88.81% de la votación, Echeverría con el 86.02%, López Portillo con el 100%, evidentemente, y llegamos a Miguel de la Madrid con un 70.99%. Entonces, vean cómo es sintomático, ¿no? De que algo estaba cambiando en el sistema político mexicano. Para 1985 teníamos ya 9 partidos políticos y se legaliza el Partido Comunista Mexicano. En 1986 aumentan a 200 las diputaciones plurinominales y pues vamos a ver, bueno, todos recordaremos cómo a partir de la gran crisis, otra de las grandes crisis que enfrentó el sistema político mexicano después de la llamada caída del sistema en 1988, pues después de esto, ¿verdad? Se crea el Partido de la Revolución Democrática, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, después de que los diferentes frentes, ¿no? Después de que el frente político que lo postuló a la presidencia, conformado por diferentes partidos y movimientos, pues se aliaron, ¿verdad? Después de lo que ellos consideraban este gran fraude de 1988. Y a partir de ahí podemos ver, ¿no? Que los principales partidos políticos empiezan a ser los partidos políticos estables. A partir de entonces y hacia adelante, pues el PRD, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Movimiento Ciudadano, que después, ¿no?, se transforma y, bueno, ya no existe, pero el Partido Nueva Alianza. En 1996 se incorporan las senadurías de representación proporcional y de 1991 a 2012, vean ustedes, ¿no?, que el PRD, el PRI y el PAN se va a transformar este sistema de partido hegemónico a este sistema de partidos pluralista, donde estos 3 principales partidos políticos reciben hasta el 90% de los votos en conjunto. Entonces, bueno, en 2007, recordemos que en 1946 hubo una importante reforma para prohibir las candidaturas independientes, pero esto fue solo a nivel federal. Entonces hubo una SED independiente en diferentes entidades federativas, hubo muchos casos de candidaturas exitosas independientes en algunas entidades, y Yucatán y Sonora empezaron a cambiaron su constitución para permitir candidaturas independientes. En este escenario, en 2007, se hace una reforma constitucional para establecer el monopolio constitucional de los partidos políticos. 2007 también es un año importante hablando del papel del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Recordemos los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante algunas contradicciones, supuestas contradicciones de criterios que se estaban presentando ante el tribunal,
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en materia de representación proporcional. Y la Suprema Corte dijo, el tribunal no tiene facultades de control de constitucionalidad. Entonces no puede haber técnicamente contradicción de criterios. Y entonces el tribunal no podía seguir inaplicando leyes que fueran contrarias a la Constitución, aunque sí inaplicaba leyes que fueran contrarias bueno, realizó un control de convencionalidad, ¿no? Durante estos años donde la Suprema se mantenía en estos criterios de la Suprema Corte. Pero a raíz del caso Castañeda-Goodman, ¿verdad? En el que denuncia al Estado mexicano porque no se le permite competir por una candidatura independiente. Como ustedes saben muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez al Estado mexicano de manera parcial, no por el tema de las candidaturas independientes, porque eso entra dentro del margen de libre apreciación de los estados, sino por no contar con un procedimiento efectivo de control de constitucionalidad para casos concretos. Entonces, en 2007 se reforma la Constitución y el legislador dice, el tribunal sí tiene este control difuso de constitucionalidad y además, algo bien importante es que se pone expresamente también en la Constitución que el Tribunal Electoral puede conocer a través del JDC asuntos partidistas, porque desde la creación del tribunal, los primeros años, esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ustedes lo van a ver con los otros profesores y profesoras de este claustro de la Escuela Judicial Electoral, pero vamos a ver con calma que el JDC, cuando se crea la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues no contemplaba que el JDC pudiera aplicar en contra de actos partidistas. Entonces, los primeros años, las magistraturas electorales interpretaron esto de manera muy literal, pero se va modificando los criterios y a partir de 2003 empieza, a partir de vía jurisprudencial, el Tribunal Electoral a conocer casos de partidos políticos, ¿no? De violaciones a los derechos políticos de la militancia partidista. Entonces, con esta reforma de 2007, no solamente el legislador reconoce ya la facultad de control difuso de constitucionalidad, sino también que el tribunal puede entrarle a la justicia intrapartidista. Esto es muy importante para el tema que nos ocupa, para este diplomado. En 2012, pues se reforma la Constitución de nuevo, en parte por este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se incorporan las candidaturas independientes a nuestro régimen constitucional. Pero como bien señalaba mi tocaya Alejandra, nuestra consejera en Colima, creo que fue de donde nos dijo, pues estas candidaturas independientes en un primer momento se vieron como una gran panacea y después empezaron a desilusionar a la ciudadanía, ¿no? Por diferentes cuestiones. Pero lo cierto es que son pues una importante válvula de escape a este monopolio que tenían los partidos políticos. Lo cierto es que sí tenemos que revisar los requisitos que parecen demasiado excesivamente desproporcionales, ¿no? Y que no logran ser tan competitivas frente a las candidaturas de los partidos políticos. Pero bueno, en 2012 básicamente es el inicio de la erosión de este sistema tripartita que se crea a partir de 1997, en que básicamente el PRI pierde por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones. En 2014, como ustedes recordarán, pues hay una serie de reformas importantísimas, constitucionales y legales en materia electoral,
Y para el tema que nos ocupa, pues se publica la Ley General de Partidos Políticos. Si bien en el anterior COFIPE ya estaba bastante regulado los partidos políticos, pues todo estaba dispersado y era opinión de diferentes académicos, académicas, especialistas. Si ustedes revisan, por ejemplo, la tesis de licenciatura de Guadalupe Salmorán, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ella en su tesis ya refería, ¿no?, la importancia de que existiera en una sola ley todas las reglas relacionadas con los partidos políticos. Entonces, eran muchas las opiniones, las voces que animaban al legislador a poner todo en un solo documento. Y es un poco siguiendo esto, ¿no?, que se crea entonces la Ley General de Partidos Políticos, donde se establece este umbral del 3%. Bueno, se incorpora también la reelección legislativa y, bueno, este umbral del 3% es el que se requiere ahora, ¿no?, de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político. Y bueno, el requisito actual, que ustedes lo conocen muy bien, se requieren 3,000 militantes en 20 entidades, o bien 300 en por lo menos 200 distritos, y todo esto debe ser al menos superior al 0,26% del padrón electoral federal. En 2015, con estas reglas, se estabilizaron 5,6 partidos efectivos, PRI, PAN, PRD. Solo lograron a partir de entonces el 61% de los votos. Entonces vean cómo empieza a erosionarse el sistema tripartidista. Y pues recordemos que en 2014 llegan, bueno, se registra Morena y el Partido Encuentro Solidario, y pues en 2015 llegan al Congreso de la Unión. En 2018 disminuye el número de partidos efectivos, 4,4. ¿Qué significa el número de partidos efectivos? Pues son los partidos que logran ser competitivos, ¿no? También tenemos un índice para saber cuáles partidos políticos realmente gobiernan, es decir, los que realmente tienen peso en el Congreso de la Unión como grupos parlamentarios. En fin, vamos a darle una pausa a la exposición. Quisiera como invitarles a la reflexión. ¿Por qué piensan ustedes, por qué consideran que hubo un reacomodo en el sistema de partidos mexicano, ¿no? Recapitulemos. México se hace un estado independiente, ¿no? Durante la mayor parte de su vida como país independiente, no se lograba mantener la hegemonía de ningún grupo político, ¿no? De repente se aliaban los militares, el clero, los diferentes intereses, latifundistas, mineros, económicos, etcétera. Se aliaron en un momento con la lucha armada y logramos la independencia. Pero en realidad no hubo como un partido político fuerte. Se peleaban liberales, conservadores, etcétera. Díaz logra esta primera hegemonía y bueno, después de la Revolución Mexicana vemos que el partido oficialista, que ahora es el PRI, logra gobernar el país, no solamente en presidencia de la República. Vimos que todo en la Cámara de Diputaciones, el Senado, los congresos estatales, las gubernaturas, no lo mencionamos, pero es hasta 1989, ustedes saben muy bien que por primera vez gana el PAN una gubernatura, ¿verdad? Entonces, tuvimos más de 70 años un sistema de partidos. Esto se transforma gracias en parte a la reforma de 1977 y de 1994, pongámoslo así, hasta 2012, PAN, PRD y PRI van a concentrar el 90% de los votos. Y esto empieza a erosionarse a partir de 2012 y para 2015 solo tienen el 60%. En 2018
llega Morena y logra mayoría absoluta con sus partidos aliados. ¿Por qué consideran ustedes que hubo un reacomodo en este sistema de partidos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué reflexiones les merece? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Buen día, maestra. Gusto en saludarte. Qué bueno que Qué ya bueno te que ya te encuentres mejor de encuentres salud mejor de y con salud la y con voz la... más clara. Buen miércoles a todas y a todos. Pues mira, haces un recorrido amplísimo sobre la evolución de los partidos políticos en nuestro país, que es de suyo interesante para todo tipo de estudios e investigaciones. Pero bueno, a mí me gustaría puntualizar el punto de partida con la llegada de Madero al poder y la primera ley que regula a los partidos políticos, ¿no? Digamos, paso institucional para poner en una ley la vida de los partidos y dar cauce a lo que no dio todo el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz prácticamente ni se tomaba la molestia de considerar la posibilidad de que hubiera fuerzas opositoras participando en un proceso democrático, ¿no? Simplemente no estaba en su radar, en su forma de gobernar. Y Madero, pues con sus postulados, con su planteamiento, pues dice una de las cosas por las que se generó este movimiento revolucionario es que los ciudadanos no pueden participar políticamente de manera clara y vemos avances muy interesantes en esa ley. Después va avanzando la propia Revolución Mexicana, la lucha de facciones, y estas facciones pues generaron en los hechos una confederación de partidos políticos, lo que fue el PNR, la fundación del referente del actual PRI, con Plutarco Elías Calles, que en realidad más que democratizar la vida, pues fue crear un partido único simulado, ¿no? Que en los hechos era un partido hegemónico, porque esta confederación de partidos lo que hizo fue repartir el poder en las regiones y ya, pero no hubo un proceso democrático, digamos, auténtico y profundo. Y en 1946 es muy curioso que este proceso donde de alguna manera se podía participar con sus asegúnes, en 1946 México da un paso hacia atrás en ese sentido porque pone requisitos muy fuertes para poder ser y crear y participar en un partido político. Y bueno, pues esto se mantuvo prácticamente hasta la, la autorización, más que creación, autorización desde el poder de los diputados de partido en 1963, ¿no? Entonces, todo este recorrido es muy interesante, pero ¿por qué se va fraccionando y atomizando el voto de los partidos preponderantes? Exceptuando el caso que mencionaste ahora del 2018 de esta coalición encabezada por Morena, PT y el Partido Encuentro Social, me parece que ya la sociedad en general va permeando más hacia todos los estratos. Ya no hay la idea del partido único y hegemónico, ni siquiera yo creo del partido preponderante, aunque hoy veamos a Morena con porcentajes altos, pero ya no lo vamos a ver como en 2018, ¿eh? O sea, vamos a ver que va a ir perdiendo participación gradualmente, y lo que sí veo es que hay una exigencia de que la sociedad pueda participar y ejercer sus derechos políticos electorales sin caer en las burocracias partidistas. Porque bien mencionabas tú que en algún momento el propio cuerpo jurisdiccional del país le dio el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos. O sea, no, eso ahora es inaceptable, ¿no? O sea, si bien es cierto, son una vía de discusión y de acceso al poder, ya no pueden ser la única vía. Y por el contrario, hoy existen más reclamos
para que esto que se conoce hoy como candidaturas independientes se flexibilice y se le dé, si me permites la expresión, piso parejo con los candidatos de partidos políticos, porque para ser candidato de partido político no tienes que realizar el mismo esfuerzo que para una candidatura independiente. Aunque déjenme decirles, el que le hayan puesto tantos requisitos a las candidaturas independientes, de suyo, si cumplen los requisitos, son candidaturas ahora, en este momento, me parecen más competitivas. Quiero citarles un ejemplo, maestra. Sucedió en el municipio de Cunduacán, Tabasco, en la elección del 2021. Fíjense bien, en nuestra percepción de resultados electorales, sobre todo en el caso de Tabasco, hay la evidencia numérica y estadística de que Morena es un partido preponderante y gana prácticamente casi todos los distritos y ganó 14 de 17 municipios. Y ustedes dirían, pues en ese escenario los independientes no tienen ninguna posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es el estado donde nació el actual presidente, porque hay una fuerza institucional aceitada con recursos públicos. ¿Y qué creen? En un municipio que se llama Cunduacán, Tabasco, participó un candidato, un joven, por cierto, que tiene presencia, reconocimiento social y contendió contra el candidato del partido Morena y contra el de la coalición del PRI-PAN-PRD. Ustedes dirán, no tenía posibilidades. Pues, ¿qué creen? Como cumplió con esos requisitos cuesta arriba que le puso el Instituto Electoral Local, que eran demasiados, tenía que juntar 30,000 firmas, 30,000 firmas, pues, ¿qué creen? Las juntó y como si fueron de a de veras, pues eso prácticamente se replicó en la elección y con esos votos le ganó al de Morena y al de la coalición del PRI-PAN-PRD y es el actual alcalde. Entonces, fíjense cómo el fenómeno, por un lado, la exigencia de que haya piso parejo en los requisitos de candidato de partidos e independientes, pero también al mismo tiempo el tener la vara alta en los requisitos y si yo los cumplo, ¿saben qué? En la constitucional, pues tengo grandes posibilidades de participar. Y yo creo, maestra, compañeras y compañeros, que para los próximos procesos federales en 2024, con lo que está sucediendo en todos los partidos políticos, ya no podemos exceptuar a ninguno, vamos a ver muchas candidaturas independientes, muchísimas. ¿Y saben qué? El voto de los tres grandes partidos cada vez va a ir disminuyendo. Entonces, yo celebro que haya un interés más amplio de muchos sectores en la sociedad mexicana, incluido el sector rural, déjenme decirles, porque hay una figura maestra que no mencionamos y que creo que sería también importante para complementar tu amplísima exposición, la figura de las agrupaciones políticas nacionales y las agrupaciones políticas estatales, que ya existen en nuestra legislación, pero que están muy amarradas. O sea, como entre los partidos políticos y las candidaturas independientes están estas dos figuras, agrupaciones políticas nacionales y agrupaciones políticas estatales. Como denominador común que justifica su vida institucional es difundir la cultura democrática y cívica en nuestro país. Excelente que así sea. Pero en la parte que tiene que ver con la postulación de candidatos a distintos cargos, están amarrados a que firmen convenios de participación electoral con partidos políticos. Y a lo mejor con esas figuras que tenemos, como el intermedio con los candidatos independientes, habría también que flexibilizar y tendríamos muy probablemente, maestra Alejandra, instituciones que ayudan a la difusión de la cultura cívica y democrática, pero que no sean órganos burocratizados. Ojo, eso es muy importante. Desburocratizar la vida partidista es un reclamo de la sociedad. Y el otro, me parece pendiente que va a estar impulsando la sociedad mexicana, es quitar el incentivo de los grandes recursos públicos que se despilfarran en la mayoría de los partidos políticos. Si bien es cierto es que la democracia requiere de
recursos públicos, la cuantía que hoy se les destina es demasiada y habría que replantearnos la formulita para asignación de recursos públicos para los partidos políticos, pues replantearnos esa formulita y que como pasaba, tú mencionabas la evolución del Partido Acción Nacional, yo recuerdo en mi infancia que el PAN en las principales ciudades, en el centro, tenía unos modulitos y organizaban rifas, maestra, para financiarse, porque no recibían financiamiento público. Eso nos parecía más transparente, más claro que el sistema que tenemos hoy. Bueno, no quiero abusar de la voz y sí quería compartirles agrupaciones políticas nacionales, agrupaciones políticas estatales y que las figuras de candidatos independientes merece darle piso parejo con las de candidatos de partidos. Es cuanto, muchas gracias, excelente día. Muchísimas gracias, Carlos, por tan buen análisis que nos compartes. Me parece que podemos resaltar este caso que mencionas de Tabasco, de un alcalde que logró esta candidatura independiente, y parece ser que las conclusiones que podemos tener hasta ahora, los análisis sobre la efectividad o no de las candidaturas independientes, están mostrando que sobre todo a nivel municipal es donde pueden tener mayor éxito, porque si analizamos los datos de candidaturas independientes federales, son un fracaso, ¿no? A nivel federal, diputaciones federales, completo fracaso, pero a nivel municipal, sobre todo es donde pueden tener mayor margen de acción, porque pues se complica también para el diputado o diputada independiente lograr gobierno, ¿no? Bueno, agenda legislativa en los congresos locales, por mencionarlo también. Y bueno, ya tenemos un primer pronóstico. Miren, este diplomado busca que ustedes, que todos juntos podamos reflexionar sobre cuál será el futuro de los partidos políticos en México, en el mundo, ¿no? Y bueno, ya tenemos un primer pronóstico de Carlos Oropesa que nos dice desde su visión que los partidos van a tener menos votos en futuras elecciones y van a tener mayor auge y peso a las candidaturas independientes. Pues vamos a ver esto. Vamos a darle ahora el uso de la voz a mi querida tocaya. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me da gusto que se encuentre mejor de salud, maestra. Con respecto a los partidos políticos, vemos que la historia, desde que empezamos el derecho al voto en el Estado mexicano, era restringido este derecho al voto, no era para toda la ciudadanía, y quienes ejercían cargos de poder, pues era la iglesia. Viene la separación Estado-Iglesia, y ya empiezan las creaciones de nuevos partidos y empieza a haber ciertas posiciones para que se pudiera ejercer el derecho al voto. Lo que sí es cierto también, como comenta el compañero Carlos, estas uniones de partidos políticos llamadas coaliciones, que muchas veces estas coaliciones, si bien es cierto que la ley en materia electoral las establece, las coaliciones de los partidos políticos, lo cierto es que también la ley establece ciertas formas de hacer coaliciones, pero luego encontramos las trampas que hacen los propios partidos políticos para llegar a estas coaliciones y modifican sus estatutos. Hay que recordar que las coaliciones deben de hacerse sobre partidos políticos que tengan las mismas cuestiones afines. Nos vemos, o sea, de repente en estas elecciones del 2018, en las elecciones federales y tanto estatales, vimos la coalición que Vamos por México, que era la de PRI-PAN, cuando son partidos completamente de oposición, o con el PRD, que completamente volvemos a caer en un preámbulo completamente opositor a estos dos partidos políticos. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar en materia electoral, en hacer reformas importantes para poder bloquear estas coaliciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el partido que va, ya cada proceso electoral se va viendo que va perdiendo adeptos, que va perdiendo votos, busca una coalición
para poder seguir soportando y poder seguirse manteniendo dentro de lo que es el presupuesto político, para poder seguir teniendo un recurso. Y esto nos viene en merma a lo que serían las candidaturas independientes. Hay que recordar que la primera candidatura independiente la tuvimos en el estado de Jalisco, que ganó, y que era cuando fue la primera candidatura independiente, y fue una manera muy sutil con la que trabajó esta persona, que fue por medio de redes sociales, debido al presupuesto que no tenía para poder ejercer su postulación a ocupar este cargo de elección popular. Y pues, la historia, desde que tenemos elecciones con candidaturas independientes, ¿cuántas personas en verdad han llegado a ocupar un cargo de elección popular bajo esta figura de candidatura independiente? Han sido muy pocas por todas estas limitantes que se les otorga. Es diferente hacer una asociación apartidista que va a tener una plataforma y un presupuesto predestinado ya por haber estado ya anteriormente dentro de procesos o por haberse coaligado con cualquier otro partido político. Nunca vamos a poder comparar. Es diferente a un partido de nueva creación que se le asigna el mismo presupuesto que a un candidato, a una candidatura independiente, sí, y que a lo mejor es el único proceso electoral que va a poder competir este partido de nueva creación y va a desaparecer, porque a lo mejor ni alcanzará los votos, sí, pero vamos viendo eso, tenemos que ser más analíticos en las coaliciones partidistas que se hacen. Debería de haber ahí un candado más fuerte, más severo para que no se lleguen estas coaliciones, para que los partidos en verdad demuestren la fuerza y la potencia que tienen. Yo siendo consejera, a mí me sorprendió, ¿verdad? La verdad que sí, me sorprendió ver cuando llegaban los paquetes electorales y se abrían, se sacaban las actas y se veía, era una cuestión fuera de serie ver la cantidad de votos que obtenía Morena contra el partido que había estado tanto tiempo en el poder y contra el propio Acción Nacional. Era descomunal, era contar 200 votos, 3 votos, 2 votos, 1 voto, 0 votos. Fue completamente una marea ahí de votos, lo que se ocasionó. Los representantes del partido de mismo Morena peleaban hasta en los votos nulos. O sea, ellos querían completamente el gane seguro, teniendo ya que rebasaban por mucho a cualquier otro partido político, aún así peleaban los votos nulos. Vemos la desilusión que hay de los simpatizantes a este partido que está hoy en el poder federal y en algunos otros estados. Vemos, sí viene muy fuerte, y estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Carlos, que en las próximas elecciones federales veremos más postulados a candidaturas independientes que a propios partidos políticos. Pero ojo, también hay que observar lo que coloquialmente le llamamos el chapulineo. Yo creo que también es algo de que todas las ciudadanas y ciudadanos que ejercemos nuestro derecho al voto estamos cansados, estamos en un hartazgo de que le brinquen de un partido político a otro y a otro y a otro a ocupar un cargo de elección popular. El partido por el que estoy afiliado no me ofrece X candidatura y me lo ofrecen acá, me voy. Estoy de acuerdo, Eva, es de sabios cambiar de opiniones y de ideologías políticas y de preferencias partidistas, pero entonces habría ahí que hacer una restricción. En ese proceso electoral no podría participar esta persona a contender a un encargo de elección popular y sería hasta el próximo proceso electoral para que demuestre su convicción por el partido que se quiere postular. Ese sería mi punto de vista con respecto también a este mentado chapulineo que se da entre partidos políticos. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Ale.
Eh, Me parece muy importante resaltar lo que mencionas de observar estas figuras, ¿no? De las coaliciones, el chapulineo y también lo que mencionaba Carlos, ¿no? De las agrupaciones políticas estatales y nacionales. Creo que siempre concentramos el análisis en los partidos políticos, pero necesitamos también revisar, ¿no? Los requisitos, las condiciones de la participación política de todas estas figuras que tenemos vigentes en nuestra legislación electoral. Gracias, Ale. Vamos a escuchar a Salomón. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a la Escuela Judicial por abrir la convocatoria, este diplomado, que creo que en las primeras ediciones era solamente para funcionarios partidistas o afiliados, algo así. Un gusto estar en su clase, maestra, y algunos compañeros aquí, como el compañero Carlos Oropesa, que siempre contribuye mucho a las clases. Recuerdo que hace meses, en un diplomado en el que tuve el placer de estar, pronosticaba, bueno, sacó el caso de Gustavo Petro de Colombia y pronosticaba, él mismo pronosticaba que podía ganar la presidencia, no, todavía no había candidatos ni nada de eso, entonces creo que es bueno para las quinielas el compañero. Y de esta clase, bueno, pues yo lo que visualizo de toda la información que nos dio a través de la historia es de que en un principio, desde antes de los partidos, creo que el pueblo mexicano tiene la costumbre, la tendencia a unirse siempre contra, como dice el himno nacional, ¿no? Contra el extraño enemigo. Creo que las luchas que ha tenido la nación, siempre se han unido y cada vez que se va a repartir el poder, pues llega la traición, ¿no? Primero pues somos aliados, insurgentes, caudillos, y ya después pues todos tienen la intención de dirigir, entonces donde vienen las traiciones, se fracturan. Veo que esta pues estrategia, ¿no? De buscar siempre el conflicto, de buscar un enemigo en común contra quien luchar, pues creo que, por ejemplo, al actual presidente, pues también creo que le ha funcionado, ¿no? Estuvo tanto tiempo en campaña luchando contra el poder. Ahora que él tiene el poder, pues busca rivales, ¿no? A vencer y darle a la sociedad mexicana un rival en quien pensar. Entonces, en un principio, pues eran los malos funcionarios, ya después, pues buscó al INE, al tribunal, o sea, siempre tiene que estar peleando con alguien, ¿no? Bueno, lo segundo es de que con lo que usted mencionaba, de esa trayectoria de los partidos, pues veo que el Partido Comunista, que fue de los primeros que se crearon, pues obtuvo su reconocimiento ya mucho después, ¿no? Casi el último. Lo que veo es de que esa verdadera izquierda, ¿no? Socialista, ese contrapeso, pues no fue reconocido. Y creo que pasa como cuando a alguien se le ocurre una idea, ¿no? Y alguien se la roba. Así pasó con el Partido Comunista. Fue desde dentro del mismo partido hegemónico que fueron surgiendo personajes que fundaron otros partidos que la sociedad mexicana pues exigía una opción, ¿no? Pero no hacia el Partido Comunista. Este, entonces esto me lleva a reflexionar sobre lo que comentaban de las candidaturas independientes. Creo que su origen y su objetivo sería que fuera una candidatura ciudadana, ¿no? Gente
pues como nosotros, que pues, tal vez no tenemos un partido, gente pues que se dedica a actividades diferentes a la política, que es la que debería de participar, porque al decir candidato independiente, pues deja muy abierta esa convocatoria, y los que han aprovechado, pues creo que son, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría este, son agentes políticos que ya no tienen el poder en sus respectivos partidos y buscan esta vía. Entonces sería interesante pues reflexionar sobre eso, sobre que la candidatura independiente fuera una candidatura ciudadana, que no tuviera los postulantes ese antecedente partidista, ¿sí? Para que verdaderamente pues veamos nosotros que sí es posible que un ciudadano que no ha tenido esos antecedentes pueda gobernar, más a nivel municipal y local, no más que nada en el federal, digamos, en la Cámara de Diputados, de senadores, pues veo más difícil, por ejemplo, que se pusieran de acuerdo muchos independientes en, en tratar de hacer frente a las cuestiones políticas, pero en lo local sí lo veo viable, y creo que pues, la opción, como decía la compañera, ¿no? La oleada que se dio con Morena, pues es resultado del hartazgo también de la sociedad, y pues buscan a como de lugar, quitar los partidos del poder. Veo con estas elecciones internas que se van de Morena, de que pues también está la tendencia de que va a ser un partido hegemónico, y que a la vez se van a ir exiliando agentes políticos para formar nuevos partidos o candidaturas independientes, ya que pues, como dice la sociedad, ya todos los políticos están en Morena, ahora pues necesitamos también que surjan más opciones. Gracias, maestra. Gracias a ti, Salomón. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? De que siempre buscamos un enemigo común. Y esto lo dice Carl Schmitt, ¿no? Que la política se basa en identificar a los amigos y enemigos. Entonces, es un gran reto, ¿no? Poder trascender esta visión de política. Muchas gracias, Salomón. Qué interesante reflexión. Déjenme ver quién sigue en la lista. Denme un momento. Arnulfo, hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, con el gusto de saludarles. Espero ser breve y no ser tan repetitivo. Estamos viendo una retrospectiva muy interesante sobre los partidos políticos, sobre la historia de ellos. Creo yo que la sociedad como tal siempre ha tenido esa necesidad, ¿no? Bien lo decía usted, maestra, antes quienes tenían acceso al poder, pues solamente los peninsulares, ¿no? Los españoles, y no todos, ¿sí? Los españoles como tal, ¿no? Los que habían venido a conquistar. Y entonces de ahí surge la necesidad de agruparnos, ahí surge la necesidad de crear fuerzas que puedan acceder al poder de una u de otra forma, ¿no? Porque para eso tuvimos que pasar por una guerra, por una lucha y demás. Hasta llegar a lo que es el partido, a lo que sí fue un partido hegemónico, ¿sí? En donde no había posibilidad alguna de contrarrestar ese poder, ese partido. Dicen los académicos, ¿no? Y es algo popular en ciencia política, ¿no? Todos tenemos algo del PRI, ¿sí? No, es que yo ni siquiera le voy al PRI, yo nunca me afilié al PRI. Sí, pues, pero pues, si vemos este sistema de partido que existía en aquel entonces, no podemos negar que todos tenemos algo del PRI, ¿sí? ¿Cuál era su modus operandi? Pues la institucionalidad, ¿no? Y entonces, al existir las instituciones, bueno, de ahí se toman para esa parte. Pero vale la pena mencionar, ese sí era un partido hegemónico. Ahora, al punto que quiero también llegar, creo yo que los partidos necesitan
mucha regulación. No podemos desaparecerlos a mi juicio, a mi punto de vista, ¿no? Pero sí necesitan estarse regulando, estarlos regulando constantemente. Es increíble que ahorita, por ejemplo, las candidaturas independientes tengan más traves que los partidos políticos. Pero tampoco podemos correr el riesgo de darle tanta libertad a las candidaturas independientes, ¿no? Como decía la más Alejandra, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que son los partidos políticos que no, insisto, creo yo que no podemos omitirlos, creo yo que no podemos pensar en desaparecerlos, pero también dar una apertura más a las candidaturas independientes bajo una regulación correcta, ¿no? Entonces, hoy no podemos hablar de un partido hegemónico como lo es Morena. Creo yo que estamos muy lejos, muy lejos de volver a un partido hegemónico, por muchas características, ¿no? Anexas a. Pero sí vale la pena seguir estudiando esta parte de regular partidos políticos, regular candidaturas independientes y encontrar un equilibrio entre ambas, ¿no? Gracias, maestra, gracias a todos. Gracias a ti, Arnulfo. La verdad que es muy enriquecedor escuchar todos sus análisis, estas retroalimentaciones que hacen ustedes de la exposición, la verdad es que me hacen reflexionar mucho y aprender un buen. Gracias. Me parece muy interesante esto que menciona Arnulfo de ver cómo las luchas políticas, ¿no? Desde la lucha de la independencia, pues tenían como un trasfondo, pues sí, la necesidad de ciertas clases de poder aspirar a otros cargos públicos, ¿no? De formar parte de la comunidad política, que en el momento de México, de la colonia, y como bien lo refirió Arnulfo, pues esto estaba exclusivamente destinado a los cargos reales de los peninsulares. Y es bien interesante ver cómo entonces los sacerdotes que estaban educados, porque hacen seminarios, tienen una educación, formación teológica, filosófica impresionante, y los juristas que eran de la clase media, ¿no? Empiezan a cuestionar esta cerrazón para poder ocupar, o sea, ya no podían crecer, ¿no? Estudiaban leyes, pero ¿para qué? No podían ocupar cargos públicos. Entonces, existe esta necesidad, ¿no? Y lo mismo vemos con la Revolución Mexicana. La clase política, científica de Díaz se consolidó en el poder político y envejeció en el poder político. ¿Y qué pasaba con toda esta clase de jóvenes que aspiraban a ingresar a cargos públicos? Pues no podían, ¿no? Entonces, es bien importante cómo, bueno, y lo vemos, ¿no? También con la oposición política, con los estudiantes que son reprimidos en el 68, cómo es muy importante para una comunidad política que exista esta alternancia, que exista esta rotación de los cargos públicos, ¿no? Que cualquier persona pueda aspirar a ocupar un cargo público. Entonces, no solamente es el derecho a votar, sino también el derecho al sufragio pasivo, ¿no? Tan importante para la consolidación democrática. Bueno, gracias, Arnulfo. Vamos a escuchar ahora a Ezequiel. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días. Hola, buenos días, ¿te escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, es que tengo una bocina acá aparte que parece que se exportaba. No quiero ser muy extenso, hay compañeros esperando participar y además no quiero anunciar el contenido de mi ensayo final, pero quiero ser hablar un poco de los tiempos más recientes, ¿no? Todos sabemos que con la alternancia del año 2000 llevó a una revolución al interior de los partidos políticos. Repito, no quiero abundar demasiado, pero en el caso del PRI implicó toda una serie de reformas internas a sus documentos, se fortaleció en los estados para luego recuperar el poder. Y bueno, un gobierno que fue francamente desastroso y que llevó al estado de Santa Catarina. En el caso del PAN, el lograr el ejercicio del gobierno los llevó a un fenómeno que a mi juicio les perjudicó muchísimo. Los llevó a la masificación de su partido. Ellos habían podido ser
internamente mantener unas reglas muy democráticas basados en una militancia limitada, tener unas reglas muy claras ahí sobre lo que era ser aspirante y militante y todo esto, unas asambleas que eran con unas reglas muy claras, muy democráticas, pero que solamente eran sustentables con esa militancia limitada. Al momento que se masifica, vienen un montón de problemas que también internamente les afectan. El PRD, bueno, desde que se nació como un grupo de corrientes que siempre estuvieron en constante pugna. Del 2000 para acá se fortalece esa división, termina con la creación de Morena y la cada vez más militancia al interior de ese partido, está cada vez más debilitada. Tenemos una serie de partidos también pequeños que se han nutrido precisamente de las inconformidades que ha habido en los procesos de selección de dirigencias y candidaturas de estos tres partidos. Bueno, creo yo ahí está el origen de ese gran problema, de ese estadio que estamos viendo ahora. Y el otro tema es un tema un poquito más general, que es la crisis de la democracia representativa en términos generales. Que esa no vale la pena discutir mucho en este momento, pero tan es evidente que tenemos 15 años creando y fortaleciendo mecanismos de participación ciudadana directa y en términos electorales la posibilidad de las candidaturas independientes y también la creación de partidos políticos locales, que bueno, se habló hace rato de las agrupaciones, pero también recientemente se está fortaleciendo la creación de partidos políticos locales en varias entidades. Entonces, eso también es un mecanismo. Pero tenemos a los partidos políticos tradicionales resistiéndose, vaya, al ejercicio y al funcionamiento de estos otros mecanismos. ¿Por qué? Porque les restan espacios de poder. En el caso vemos que a un candidato independiente le piden el 2% apoyo ciudadano para poderse registrar, prácticamente un punto menos de lo que requeriría para mantener el partido. Cuando para registrarse como partido político que tiene un 26%, en un determinado número de distritos o municipios. Pero bueno, hay una disparidad muy grande la que hay para construir un partido que la que hay para hacer candidato independiente. Vemos esa resistencia de los partidos políticos a ceder esos espacios, a cederlos. Igual, para una consulta ciudadana, vemos está presente cuando se presentó hace unos años, fueron tres consultas, las cuales fueron rechazadas. Algunas generalmente se mandan por las mismas prohibiciones que estipularon en la Constitución, señalando que no podían hacerse cuestionarse temas. Con ese argumento, por supuesto, que se rechazaron las tres. Además de que tenía una cantidad de apoyo ciudadano extremadamente elevado, que hacía imposible que alguien lograra dar una consulta si no era un mismo partido que tuviera estructura nacional que considera esas firmas. Entonces, vaya, vemos a la ciudadanía exigiendo espacios, exigiendo mecanismos de participación, tanto directa como electoral, y vemos a los partidos políticos por todas las vías posibles el ejercicio de estos, en el discurso permitiéndolos, en el discurso promoviéndolos, pero en la práctica por medio de los requisitos que establecen impidiendo la participación de los Gracias, Ezequiel, porque estás abordando como una parte más actual que también era la que quería llegar, ¿no? Como qué pasó con el PRI, PAN, PRD, por qué empezaron a generar tanto descontento, ¿no? Para que llegara en 2018 Morena con un efecto, como dijo Ale, de marea, ¿no? Que arrasó candidatos que ni eran conocidos en muchos lugares, solo porque eran de Morena por el efecto Andrés Manuel López Obrador, arrasaron, ¿no? Entonces, me parece importantísimo estos problemas, ¿no? Del PAN y del PRD. Ahorita mencionamos algo sobre eso, pero también traer a colación, ¿no? Los mecanismos de participación ciudadana. Y me gustó esta palabra de Ezequiel, resistencias. Los partidos políticos se siguen resistiendo a renovarse, a pesar de que estas resistencias están ocasionando su propio declive, ¿no? Entonces, o se renuevan los partidos políticos, se actualizan a las exigencias ciudadanas, o van a seguir para abajo. O sea, yo de verdad les invito a que entren a la página
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, del INE, y vean el número de afiliados que tiene cada partido político. El más preocupante es el PAN. Justo tiene el origen en esto que dice Ezequiel, ¿no? Que no era un partido de masas en su origen, pero vean el número de militantes que tiene y piensen en los requisitos que exige la Ley General de Partidos Políticos. O sea, de verdad necesitamos pensar qué va a pasar con estos institutos si no cumplen con esos mínimos indispensables. Bueno, vamos a darle finalmente el uso de la voz a Martín. Sí, muchas gracias, maestra. Buenos días a todas y a todos, compañeros. Nada más, unas pocas observaciones sobre todo lo que hemos escuchado de parte de usted durante la presentación de los antecedentes de la formación de partidos en las diferentes etapas históricas de la formación de nuestro país como nación, y también sobre pues lo que se ha vertido hasta el momento en esta clase. Considero que no debemos perder de vista que nuestro régimen político, régimen electoral, está basado precisamente en el sistema de partidos políticos. Esa es la base y es el pilar sobre el que funciona nuestro sistema electoral, o sistema político, por supuesto. Entonces, es correcto que la modernización de la vida pública en México, pues ha traído los diferentes aspectos de, pues, adicionar los mecanismos de participación ciudadana y que existen desde hace muchísimas décadas, ¿no? Simple y sencillamente hasta ahora se están objetivando dentro de la vida pública. Es correcto que hay una tendencia de impulsar cambios y formación de nuevas corrientes y nuevos grupos políticos desde lo local. De hecho, las grandes transformaciones o reformas que se han concretado en la vida nacional han tenido su origen primero a nivel local. Llámese ley de transparencia, llámese pluralismo, llámese participación directa. Bien, entonces vuelvo a resaltar la importancia de modernizar a los partidos políticos, que es sobre lo que considero que se debería enfocar pues cualquier reforma, porque pues ya de los análisis que hemos escuchado en este momento, pues sabemos que ahí es donde están el origen de los defectos de nuestra pues vida democrática. Entonces, yo considero que los partidos políticos en la vida pública seguirá vigente el peso definitivo que tiene para dirigir la vida, pues la vida del país. La toma de decisiones está, pues ellos la controlan, porque pues hablar de agrupaciones, de asociaciones políticas, implica hablar de pues satélites de los mismos partidos. Ahora, sobre las candidaturas independientes, pues ya han tenido ya sus oportunidades del año 2000, donde aparecieron de manera muy significativa, ¿verdad? Dando ese peso de participación al ciudadano en general. Pero pues como todo mecanismo nuevo o novedoso, pues adoleció de muchísimos problemas que siguen siendo presentes en la actualidad. Nadie puede decir hasta el momento en México que cualquiera de los candidatos ganadores en una contienda electoral municipal, local o nacional no hayan tenido como antecedente membresía hacia algún partido. Candidatos a nivel municipal que previamente habían sido ya ganadores y que habían ejercido la administración pública de su municipio, volvieron a reelegirse a través de esa vía, además de que también ha habido gobernadores. Entonces, el pronosticar sobre el mecanismo de las candidaturas independientes, después de la experiencia de prácticamente pues 6 elecciones,
a nivel nacional, implica pues de que debe haber una reconsideración en todo este mecanismo. Seguirá vigente, claro, porque es necesario también para la vida pública, pero yo en lo personal, en mi punto de vista es de que la tendencia de representación para obtener las curules en cualquier nivel seguirá siendo la vía partidista. Y esa es la aportación que en lo personal que estoy haciendo, porque sí considero que la reforma electoral que se pretende pues implementar a partir de este año debiera enfocarse directamente sobre el análisis y el funcionamiento de los partidos políticos, ejercer el control precisamente sobre su actividad. No hay que olvidar también de que todos los partidos políticos han adoptado el modelo del corporativismo, que es también una herencia del partido oficialista y que pues desafortunadamente por 70 años fue el único y el hegemónico. Pero sí, el modelo de control político que ejercen los partidos está basado precisamente en este modelo del corporativismo. Llámense sectores obreros, campesinos, industriales. Hay que considerar que cada uno de esos partidos tiene precisamente sus cuerpos corporativos, ¿no? Llámese cualquier partido que podamos analizar y que pudiéramos poner pues en análisis de cómo está estructurado, cuáles son sus bases, digamos, masificadas, veremos que siempre hay sectores muy bien definidos de la sociedad. Y bueno, por ahí considero pues que tenemos que resaltar esa situación de pues mejorar el funcionamiento de los partidos para que nuestro régimen político electoral funcione como pues se espera en una representación democrática de la cual pues hacemos pues nosotros somos somos representantes pues de esa vida democrática, de ese desarrollo basado precisamente en la participación ciudadana, que ese es otro tema también que pues definitivamente podemos también analizar esta participación que está basada y fundamentada en precisamente el movimiento de las masas que ejercen o que realizan los partidos políticos. Muchísimas gracias por el tiempo, maestra, y hasta la siguiente clase podemos participar más. Gracias a ti, Martín. Me parece importante lo que dices, ¿no? Parece muy complejo que después de 70 años y de la construcción de un sistema basado en partidos políticos podamos, ¿no?, prescindir de ellos, al menos ahora. En algunos años no sabemos qué pase. Ostrogorski, desde 1900, los albores del siglo XX, decía que los partidos en un futuro iban a desaparecer, se iban a convertir en partidos o movimientos causa. Todavía no llegamos a esa predicción de Ostrogorski, pero sí vemos cómo hay diferentes causas políticas que se juntan en un momento dado para legislar agendas y después desaparecen. Pero es muy interesante, ¿no? Analizar las posibilidades actuales a partir del pasado. Entonces agradezco esta reflexión también de Martín. La verdad es que agradezco las reflexiones de todas, de todos ustedes, que enriquecieron bastante esta sesión, a pesar de que perdimos la sesión del día de ayer. Me parece que abarcamos gran parte de lo que queríamos reflexionar con esta evolución del sistema de partidos. Nos faltó un poco hablar, nos va a faltar y lo vamos a recuperar en esta sesión que se va a reprogramar, de los problemas que enfrentaron PRI, PAN, PRD en las últimas décadas, que explican, ¿no?, la llegada de Morena como un partido político tan fuerte. Pero bueno, el día de mañana va a estar el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del ISM, Ernesto Ramos Mega, y él nos va a hablar del registro de partidos políticos. Entonces yo mañana vengo con ustedes a presentarles a el consejero electoral, pero él dará la clase.
Muchísimas gracias a todas, a todos por su paciencia, por su atención, por la comprensión de la ausencia de clase del día de ayer. Les deseo que tengan una excelente tarde y bueno, hasta la próxima, hasta mañana. Muchas gracias, maestra, que sigas mejor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias, Caro. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cierro la grabación.